forma. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Padre, te damos gracias nuevamente por la oportunidad que tú nos das de estar delante de tu presencia. Te ruego, Señor, que en este día tú tomes el control, Señor, de esta enseñanza, Señor. Permite, Rey amado mío, que no haya ninguna distracción, sino al contrario, que estemos pendientes y atentos a tu palabra. Úsame en este día, Señor, porque el que habla, yo hablo, Señor, como instrumento, pero tú, Señor, voy a hablar de tu palabra. Por eso te ruego que me ayudes, que nos guardes en esta mañana, que también, Señor, seas abriendo el entendimiento de aquellos, Señor, que no te conocen, que tus palabras puedan llegar, Señor, a ser aplicadas en cada una de nuestras vidas. Guárdanos, bendice tu palabra, líbrame de decir cosas que no están en ella, Señor. Bendícenos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Amén. Hemos llegado al último mandamiento del decálogo de la ley moral dada por Dios a su pueblo. Hemos estado en el transcurso de estos meses predicando o hablando o exponiendo acerca de los mandamientos de Dios. Esos mandamientos o la ley moral dada por Dios a su pueblo para que sea un pueblo distinto, para que sea un pueblo especial, un reino de sacerdotes y de gente santa. Allí Dios se presenta como el único Dios verdadero. Él dice, yo soy Jehová tu Dios, y se revela de una forma especial. Saca un pueblo de la esclavitud para que sea su siervo, para que le sirva y le adore como su amo y Señor, mostrando la obra de salvación y de redención. Los saca de la esclavitud y les da la ley para que se conformen a su imagen y habita con ellos. Los anteriores mandamientos, mis hermanos y amigos, tienen que ver más con nuestras acciones que con nuestras actitudes, las cosas que hacemos unos contra otros. Este último mandamiento nos obliga a mirarnos internamente, a ver dentro de nosotros. Codiciar no es lo que hacemos, sino lo que planeamos hacer, lo que queremos, lo que soñamos. Es el último mandamiento, pero no el menos importante, porque es un mandamiento que lo abarca todo. Porque toda maldad, óigame bien, hermanos y amigos, toda maldad surge de la codicia. Toda acción empieza en nuestras mentes. Un reconocido pastor y escritor dijo, los animales actúan sin un pensamiento previo, pero el hombre y la mujer siempre llevan a cabo lo que habían pensado y planeado hacer. Quiero, planeo y hago. Es el orden invariable de la actividad humana. Por este motivo, la Biblia recalca tanto el guardar nuestras mentes, como lo dice el Salmo 26, versículo 2, que dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Aquí corazón no se está refiriendo al de carne o a la víscera, aquella encargada, máquina encargar de bombear sangre a nuestros demás órganos. Aquí se refiere a la mente, al centro de la razón de los pensamientos. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón. Yo les digo, mis hermanos, que solo la mente puede elevarse como reguladora entre el deseo de querer más y la acción de apoderarse de ello. Y si nosotros llegáramos a comprender lo que significa la palabra codicia, nos resultaría imposible quebrantar el resto de los mandamientos. Nunca llegaríamos tan lejos, porque el Señor dijo en Mateo capítulo 15, versículo 11, no lo que entra en la boca es lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre.
Y continúa diciendo en el versículo 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y eso contamina al hombre, porque del corazón, del deseo, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Ahora notemos la palabra malos pensamientos. Está entre los deseos y las malas acciones. Podemos decir que no pasamos directamente del corazón, de nuestro deseo, a las malas acciones, sino que en medio de esas están nuestros pensamientos. Es decir, está el deseo, está nuestros pensamientos y las acciones. Y estas pueden ser malos, y si son malas, pueden crear un puente sobre el cual el deseo cruza para convertirse en acción. O pueden ser pensamientos buenos que se convertirán en una barrera de protección ante las malas acciones. Y en este día, quiero que podamos dividir esta enseñanza, este mandamiento, en 3 puntos principales. El primer punto, vamos a ver el contenido del mandamiento, lo que significa la codicia. En segundo lugar, lo que es negativamente la codicia, es decir, qué es lo que ocasiona en la persona la codicia. Y en tercer lugar, lo que verdaderamente debemos desear. Repito, en primer lugar, el contenido del mandamiento. Segundo, lo que negativamente es la codicia. Y tercero, lo que verdaderamente debemos desear. Entonces, vamos a nuestro primer punto, el contenido del mandamiento. ¿Y qué es codiciar? La palabra hebrea que se usa en el Antiguo Testamento es kamat, que significa desear algo o deleitarse en ello. En el Nuevo Testamento se utilizan 3 palabras que se traducen como codicia en el griego. La primera palabra es epitumia, que significa desear algo ardientemente, anhelar algo con un deseo ardiente. Aquí esta palabra se puede usar para desear algo ardientemente santo y bueno, lo mismo que se puede usar para desear algo ardientemente malo y pecaminoso. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 15, el Señor les dice a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Aquí la palabra es epitomía, pero también podemos usarla negativamente para expresar deseos pecaminosos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. La segunda palabra que se usa en el Nuevo Testamento para codicia es filarguria, que significa amor por las riquezas. Amor por las riquezas. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Ese es Colosenses capítulo 3, versículo 5, perdón, mis hermanos. Hebreos 13, 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Aquí la palabra que se utiliza para sin avaricia es filarguria, que es amor por las riquezas. Y la última palabra es pleonexia, que significa querer tener más. Y ahí sí vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Entonces podemos decir que la codicia es un ardiente deseo por las riquezas o por cosas que no tenemos y quisiéramos tener. Ahora, mis hermanos y amigos, todo deseo no es codicia. Todo deseo no es codicia, pero el deseo que tenemos aquí es un deseo que nos roba
el contentamiento por causa de aquellas cosas que no tenemos y quisiéramos tener. Esto es una palabra clave, contentamiento. Contentamiento es estar dichosos, satisfechos, felices con todo lo que Dios nos ha dado. Eso es contentamiento. Pero ¿qué pasa? El deseo que tenemos aquí es un deseo que nos roba el contentamiento por causa de aquellas cosas que no tenemos y quisiéramos tener. Por eso alguien dijo y definió la codicia como desear tanto alguna cosa hasta perder el contentamiento en Dios. Y un reconocido pastor dijo que la codicia y el contentamiento son colocadas frente a frente como cosas que son opuestas entre sí. Y donde hay contentamiento, donde el cristiano se encuentra satisfecho con las cosas que Dios le ha dado, no hay codicia. Y donde hay codicia, no hay contentamiento. En ocasiones esta palabra se utiliza de forma positiva. Por ejemplo, en el libro de Cantares, donde la amada le dice al amado, en el capítulo 2, versículo 3, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Aquí la palabra desear equivale a codiciar. Y el capítulo 5, versículo 16 dice, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo. Aquí la palabra es deseable o que provoca deleite. Yo les digo, mis amados hermanos y amigos, en esta mañana, no es malo desear lo que es mío, sino lo malo es anhelar lo que es de otro. Y en la vida hay muchas cosas en las que nos podemos deleitar y es normal que las queramos. Por ejemplo, cuando deseamos tener hijos, es un deseo normal. Cuando los jóvenes desean casarse, aunque algunos no lo hagan, es algo normal. El Salmo 19:10, el salmista dice de la palabra de Dios, con respecto a las palabras de Dios, que son más deseables que el oro. Está diciendo que son más codiciables que el oro. También vemos al apóstol Pedro, allí en el primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, estimula a los cristianos que tengan este mismo sentimiento de anhelar la palabra de Dios y les dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desead es la misma palabra utilizada para codicia. Ambicionar algo no es malo. Este mandamiento no solo tiene que ver con las cosas materiales, sino también con las cosas espirituales. Debemos codiciar lo bueno, debemos desear lo bueno, porque existe una delgada línea entre un deseo correcto y la codicia pecaminosa. En Génesis 3, versículo 6, allí en el Edén, Eva vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y nada de esto tiene que ser codicia. Disfrutar de una comida exquisita en el huerto no es pecado. ¿Qué había de malo en la acción de Eva? Primero, su acción era pecaminosa porque Dios había prohibido comer de este fruto. Génesis capítulo 2, versículo 17 del pacto de obras, dice Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero su acción era pecaminoso, aparte porque Dios lo había prohibido, porque también escuchó la voz de Satanás cuando dijo, seréis como Dios. ¿Y qué hizo ella? Ella deseó la sabiduría que le haría como su creador. En los dos casos, ella deseaba el fruto prohibido. Y esta es una definición sencilla de codicia. La codicia es desear el fruto prohibido. Y la advertencia que hay en este mandamiento
no va en contra de desear, sino en desear lo que le pertenece al prójimo. Entonces, cualquier persona que se cruza en nuestro camino viene a ser nuestro prójimo y entra a formar parte de nuestro conocimiento. Aquí con este mandamiento, mis hermanos, Dios cubre las principales áreas de la vida de una persona. La casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, el siervo, tu buey, tu asno, todo lo que éste tenga. Un reconocido pastor y escritor hablando de este mandamiento, dice aquí que Dios está cubriendo las distintas áreas de la vida. Cuando hablamos de que no codiciarás la casa de tu prójimo, hace una referencia a la seguridad. Cuando está diciendo de que no codiciarás la mujer de tu prójimo, eso alude al matrimonio. Es decir, que quebrantar el séptimo mandamiento implica quebrantar este primero, desear la relación matrimonial de otra persona, codiciar su siervo, puesto que esto le permiten vivir relajadamente, debe ser una referencia al ocio. No codiciarás su buey y su asno. En los tiempos antiguos, la riqueza de un hombre se medía por el número de animales que poseía. Cuantas más bestias poseía, mayor era su capacidad para comerciar. Es por tanto una referencia a la riqueza y a la posición social. Entonces podemos decir que Dios cubre casi toda nuestra experiencia en la vida, la seguridad, el matrimonio, el ocio, la riqueza, el trabajo y la reputación. Estas 5 principales áreas de la vida son las que más causan envidia y disputas sociales. Y vuelvo y repito, mis hermanos y amigos, el gran problema no es lo que no tenemos. El gran problema no es lo que no tenemos. Es simplemente que otros tienen más. La división no está entre tener y no tener, sino entre tener y tener más. La codicia no consiste necesariamente en querer algo, sino querer algo más. No es pecado desear algo, pero el pecado es cuando deseamos más de lo que tenemos, de una forma pecaminosa. Tenemos el caso de Acán. Acán, allí en Josué, ¿se acuerdan del caso de Acán? Es el ejemplo de un hombre que quebrantó este mandamiento. Al conquistar la tierra prometida al pueblo de Israel, Dios mandó a su pueblo diciendo que debían destruir todo lo que hubiera en las ciudades y estas serían anatema para Dios. Pero este hombre, dice la escritura, que tomó del anatema y lo escondió bajo su tienda. Vamos a Josué capítulo 7, versículo 21. Dice que Acán vio entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Esto en sí no es pecaminoso. Y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Tampoco esto es pecaminoso. Pero miren lo que sigue diciendo. Cuando él lo vio que era muy bueno y ese lingote de oro y esa plata, dice, la cual codicie. Tuvo un deseo por eso y lo tomó. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en mi tienda y el dinero debajo de ello. Vi, codicié y tomé. Y por esta causa murió él, toda su familia, sus bueyes, sus asnos y todo cuanto tenía, apedreados y quemados. Codiciar es fijar nuestra ambición en cosas que son fruto prohibido. Puede que tengamos que ver algunas cosas porque no podemos evitarlo, mi hermano. Pero lo más peligroso es la segunda mirada. Cuando fijamos nuestra vista en eso, tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros volvemos la mirada a aquello que miramos por primera vez, posiblemente estamos mirando para codiciar.
Puede que ese fruto prohibido no sea malo en sí mismo, pero se convierte en fruto prohibido cuando no debemos tenerlo. Y ese mismo camino siguió el pecado de David con Betsabé. ¿Se acuerdan? Él en su palacio, allí en la terraza, no había ido, tenía que ir como todo rey a la batalla, pero en ocio no quiso ir. Y cuando despertó, miró hacia abajo y dice la palabra de Dios que vio una mujer que se estaba bañando y vio que era hermosa, es decir, que la codició. Mandó a preguntar quién era esa mujer y sus súbditos le dijeron, es la mujer de Urías el Eteo, militar tuyo que está en el frente de la batalla. Pero dice la palabra de Dios que él mandó a sus mensajeros y la tomó. Vio, codició y tomó. Mis amados hermanos y amigos, debemos tener cuidado con fijar nuestra mirada en los frutos prohibidos, en aquello que no debemos tener, porque esto puede traer consecuencias desastrosas para nuestra vida. En segundo lugar, lo que es negativamente la codicia. ¿Qué es lo que puede producir la codicia en los humanos? En primer lugar, la codicia se aferra a lo que posee. Mientras la codicia se relaciona con observar lo que poseen los demás, siempre muestra una actitud equivocada ante los bienes propios. Así es un espíritu egoísta y codicioso. El hombre codicioso siempre es avaricioso. Es las personas que quieren acumular y tener riquezas una y otra sobre otra, y a veces viene una vida amargada. Se sacrifican tanto para tener tantas riquezas, pero lo que hace el hombre codicioso, el hombre avaricioso, siempre se sujeta a lo que tiene, siempre se aferra a lo que tiene y nunca abre la mano para dar. Un hombre avaricioso y codicioso se aferra a lo que tiene y nunca da a aquellos que lo necesitan. Y puede pasar su vida, puede morir y nunca disfrutó. Los que disfrutan son aquellos que quedan. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Pablo le recuerda al joven Timoteo y le dice que la raíz de todos los males es que el dinero. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Un deseo ardiente, ¿por qué? Por el dinero. Y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí se hacía referencia también a los falsos maestros, aquellos que habían abandonado la fe por tener unas ganancias. Así como hoy en día muchos en púlpitos se presentan hoy en mega iglesias que están jugando con las personas, con la salvación de las personas, están solamente teniendo como un lucro y se olvidan verdaderamente de predicar el evangelio. Pero no solo estaba pensando en el mal que provoca el querer más, porque eso produce un mal, sino el que resulta de aferrarnos a toda costa a lo que ya tenemos. También vemos que la codicia siempre desea más. Y yo les digo, mis hermanos y amigos, que el poseer más no es una cura para la codicia. Entre usted más posee, quiere tener más. Por eso hemos escuchado que dice que el rico quiere tener más. Salmo 62:10, mire lo que dice la palabra: no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. La Biblia enfatiza una y otra vez que no debemos perseguir las riquezas, porque en el afán de ser ricos se puede dañar el alma, se puede corromper el alma.
No es el ser rico lo que daña el alma, sino querer serlo a toda costa. Y esto puede estar dañando tu corazón. En sí no es malo ser rico. En sí no es malo tener riqueza. Si Dios te da la oportunidad de tener estos bienes de la forma correcta, de tener unos ingresos, esos ingresos o esa riqueza en una mano adecuada va a ser de gran bendición. En Proverbios capítulo 30, versículo 7 al versículo 9, acordémonos de Agur. Agur le pide dos cosas a Jehová antes de que él muera. Dice, dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. La primera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y no sé si mis hermanos en esta mañana también oran como Agur. No sé si está pidiéndole también como Agur, quita la vanidad y la palabra mentirosa, apártala de mí. Y le dice, Señor, no me des pobreza, pero tampoco me des riqueza. Porque si tú eres uno de aquellos que está pidiendo en este momento a Dios riqueza, es porque posiblemente puedes tener un corazón codicioso. Dice, manténme el pan necesario. ¿Por qué? No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. No me des pobreza ni tampoco riqueza. Manténme del pan necesario. Mis amados hermanos, codiciamos al soñar cómo nos gastaríamos una alta suma de dinero si lo tuviéramos. Muchos aún no lo han tenido y ya sueña cómo gastar esa suma de dinero. O que soñamos que apareciera un familiar con una fortuna y que fuéramos su único heredero. Si Dios supiera que puedo administrarlo con sabiduría, bien podría dármelo. Pero quizás tenemos lo que tenemos porque Dios sabe que podemos administrar eso y nada más. Codiciamos, mis hermanos, al envidiar el estilo de vida o los ingresos que son más ricos que nosotros y al desear estar donde ellos están y tener lo que ellos tienen. La mayoría nos quejamos por los sueldos de los congresistas y he visto en redes sociales y muchos de nuestros hermanos y se quejan de los congresistas porque ganan mucho y no hacen nada, pero pocos rechazarían la oportunidad de tenerlos. Eso es codicia. Codiciamos al dedicarnos a mirar los estantes o escaparates y permitiendo que ellos perturben nuestro contentamiento. No es malo de que usted mire un estante, que mire una ropa, que mire un escaparate, no es malo. Pero si nosotros comenzamos a dejar que eso perturbe nuestro contentamiento, es codicia. Hasta ojear un atractivo catálogo hoy en día puede estimular nuestro deseo de tener algo nuevo. Con el internet, las aplicaciones, hoy en día ya uno puede entrar a una tienda fácilmente, ver los productos y vamos específicamente donde dice sale doble oferta, liquidación. Esto estimula nuestro deseo de tener algo mejor, algo nuevo en el campo de seguridad, tecnología, ocio, riqueza, moda, entre otros. Pero no es malo tener algo nuevo. No es malo querer algo nuevo. Es malo quererlo a toda costa, no siendo necesario. Por eso siempre he dicho, cada vez que usted vaya a comprar algo nuevo, pregúntese, ¿es necesario? ¿Lo necesito? Pero eso es lo que hoy el marketing se ha dedicado. Dice que debes tenerlo a toda costa. Si no lo tienes, estás out, estás obsoleto y haces lo que sea por tenerlo. Si estás haciendo eso, mi hermano y amigo, créeme que estás teniendo un espíritu codicioso. Codiciamos al desear cualquier cosa o persona que no nos pertenece. Aquí quiero hacer referencia al séptimo mandamiento. No alterarás. Codiciar la mujer
que no es su esposa. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Adulterar no solo es cuando es visto en el acto, sino que dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira y codicia una mujer es considerado como adúltero y ya adulteró con ella en su corazón. No solo era el acto, sino el pensamiento codicioso. En Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15, dice que sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Está en la mente, pero debido a las concupiscencias es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, el malo pensamiento, después de ser concebida, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago habla de la concepción y el nacimiento, da a luz, asemejan este proceso al nacimiento físico de una criatura. Mis hermanos, los deseos pecaminosos que brotan del alma humana no son un simple acto espontáneo, no salen de la nada, sino que es resultado de un proceso. Llega a tu mente, lo codicias, viene el malo pensamiento y actúas. Otra de las cosas que puede llevarnos a la codicia son las deudas. Muchos piensan, ven, lo quieren y lo compran, pero esto no lo podemos permitir. Muchas personas son así, son compradores compulsivos, no importa a qué costo sea. Muchos casos de deudas son llevados a tribunales. Llegan los embargos, los reportes a las entidades bancarias y sin hablar de las hipotecas, donde muchas familias han perdido sus casas por retrasarse a los pagos. El mal uso de las tarjetas de crédito. Los llaman y le dicen, usted ha sido privilegiado y queremos premiarlo con esta tarjeta con un cupo de tanto. Claro, muchas veces se recibe y comienza a gastarla y cuando ya llegan las cuotas se une una compra con la otra y cuando se dan cuenta están endeudados. No hay para los arriendos, no hay para los servicios, no hay para el mercado, no hay para el vestuario, pero sí para pagar una deuda inoficiosa. No estoy diciendo que las tarjetas sean malas. El creyente no debería usar tarjetas de crédito. Debería pagar de contado, pero cuando la tienen, son beneficiosas cuando se saben manejar. Y por desgracia, muchos cristianos se han dejado llevar de la codicia. Por este motivo, los cristianos deberían elaborar un buen presupuesto, ajustarlo a su nivel de vida, de ingresos, de gastos, para que siempre haya un horizonte despejado entre lo que tenemos y lo que podríamos tener. Eso hace parte de la mayordomía cristiana. Sentarme, elaborar un presupuesto, no gastarme más de lo que me ingresa, porque nos llevaría a pérdidas. Y una de las razones, escúcheme bien, una de las razones por las que violamos el 8º mandamiento y le estamos robando a Dios es porque nos preocupamos en perseguir las cosas que deseamos. Compramos, invertimos, nos endeudamos en cosas inoficiosas y lo primero que hacemos es quitar lo que le corresponde a Dios. Entonces estamos robando lo que nos corresponde a Dios. Aunque la Biblia no dice que solo es un 10%, sino todo lo que mi corazón generoso pueda dar. La codicia también se muestra en el orgullo, en tercer lugar. Muchas veces creemos que la codicia solo tiene que ver con las cosas, pero el primer acto de codicia no tuvo que ver en absoluto con cosas materiales, tuvo que ver con la sabiduría. Y volvamos allí a Génesis capítulo 3, versículo 6, donde Eva vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar
sabiduría. Vamos a hacer énfasis en esta última frase, codiciable para alcanzar sabiduría. La sabiduría es buena, mis hermanos y amigos, y desear sabio no es algo malo en sí mismo. Pero lamentablemente el único conocimiento que pudo alcanzar por causa de codiciosa acción fue el de su propia desnudez. Se dio cuenta que estaban desnudos, sus ojos fueron abiertos a la posibilidad del pecado, se dio a la tentación de ser como Dios. ¿Y cuántos hoy en día quieren ser como Dios? Muchos quieren tener tanto conocimiento y sabiduría solo por el hecho de ser mejores que otros. Y esto hace que sean arrogantes, que sean orgullosos, y lleva a que sus corazones se envanezcan por tener un conocimiento más alto que los demás. La sabiduría es buena, pero una sabiduría que convierte el yo personal en un Dios es una sabiduría perversa. La meta más importante y la mayor ambición de muchos es ser sabios a los ojos del mundo. Muchos quieren eso. El éxito académico, mis hermanos, dará sabiduría. Perfecto. Y la sabiduría dará poder sobre las vidas de los demás. Pero yo quiero preguntarle en esta mañana o en este día al joven que está estudiando o aquel que piensa estudiar o aquel que ya es un profesional. ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál es su propósito en estudiar? Alcanzar muchos conocimientos, alcanzar sabiduría, alcanzar honores, fama, riqueza, reconocimiento. O yo le pregunto, ¿todo lo que usted hace es para la gloria de Dios? ¿O quiere colocar lo que ha aprendido al servicio de Dios y la iglesia sin esperar alguna retribución? Y no es malo tener éxito en nuestros trabajos y negocios, mis hermanos, pero no debemos fijar nuestra atención en ellos, excluyendo todos los demás. Hay muchos que se meten tanto en tener éxito en su trabajo, en sus negocios, que se olvidan de Dios. Domingo a domingo, se olvidan de su familia y después dicen, ¿por qué perdí mi hogar? Muchos se olvidan de su salud, la descuidan, del bienestar, de compartir con su familia, de salir con su familia, de viajar con su familia, darle un tiempo de verdad para su familia que valga la pena. Ahora, podemos admirar a otros, respetarlos por su conocimiento, por su riqueza, por su sabiduría. Pero jamás debemos envidiar a los arrogantes, ya sea su prosperidad o su sabiduría alta. En el Salmo 73, versículo 3, tenemos un ejemplo hermoso. Asaf era un levita que dirigía uno de los coros del templo. Pero él se deprimía al contemplar la aparente prosperidad de los impíos, a la vez que veía las dificultades de vivir una vida de rectitud. Y hoy hay hermanos pensando de la misma forma. ¿Por qué, Dios, no me das a mí? Mira la necesidad que tengo, pero ese impío, pero ese pecador tiene una gran casa, tiene una camioneta, tiene buen estudio, pero yo no lo tengo. Muchos comienzan a interrogarse, muchos comienzan a desconfiar de Dios. Dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos.
¿De qué saca con ser recto? ¿De qué saca que yo te sirva? ¿De qué saca que yo esté en tu presencia? Pero comenzando con el versículo 15, su actitud cambia completamente. Él contempla la vida desde el punto de vista de estar bajo el control de un Dios soberano y santo. Él se da cuenta que todo lo que sucede es porque está bajo el control soberano de Dios y llega a la conclusión de que son los impíos, no los rectos, los que han fracasado. Dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Mientras el salmista se acercó a Dios, a su santuario en adoración, comenzó a comprender la perspectiva divina acerca de los malos y termina diciendo en el versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. La verdadera sabiduría, mis hermanos y amigos, se encuentra en aceptar humildemente a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas y su ofrecimiento de salvación y su ofrecimiento de su evangelio. Vivir como cristiano y ser amigo de Dios es mucho más valioso que cualquier otra cosa que el mundo pueda ofrecer. El principio de la sabiduría, como dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, es el temor a Jehová. Ese es el sabio. En cuarto lugar, la codicia se expresa mediante la violencia. El pastor y escritor Brian Edwards, hablando de este tema, dijo: la codicia es la hermana mayor de dos mellizos, la envidia y los celos. Entonces tenemos la codicia y tiene dos hermanos mellizos, la envidia y los celos. Son difíciles de diferenciar porque nacieron al mismo tiempo y raramente se separan. Es decir, que la envidia y los celos podrían ser inseparables. La codicia desea algo más allá de su alcance. La envidia dirige todas sus fuerzas a cualquier otra persona que posee lo que ella quiere. Los celos tienen miedo de perder lo que ya tienen. Y de estos tres nacen el miedo y el resentimiento, que son grandes enemigos aún entre las mejores amistades. Cierro la cita. La persona que desea más y más siempre va a lamentar lo que los demás tienen. Lo repito. La persona que desea más y más siempre va a lamentar lo que los demás tienen. Nunca va a estar contento con lo que Dios le ha dado. La codicia conduce a la envidia y la envidia se desborda en ira. Una persona que espera que otros caigan para ocupar su lugar forma parte de la codicia. Envidiar el éxito laboral, y eso sucede mucho. Muchas veces usted tiene personas que lo odian, que no te pueden ver. Tú dices, ¿pero por qué? Porque te envidian. Que tienes éxitos laborales, en tu matrimonio. Y eso tenemos que tener mucho cuidado porque muchos dicen, malaya no tener una esposa como el de tal hermano, o tener un esposo como tal hermano. En lo deportivo, en lo social o hasta en los progresos espirituales de otros, se revela un corazón codicioso. Y yo le digo, mi hermano y amigo, si usted en este momento siente o anhela o lamenta alguno de estos éxitos, posiblemente tiene un corazón codicioso. Y la envidia condujo el primer asesinato de la historia. Donde Caín mató a Abel porque la relación que Abel tenía con Dios era mejor que la suya.
Caín decidió que esa relación debía terminar. Era una envidia espiritual. Y quizá esta sea la peor manifestación de la codicia. Tenga cuidado, mi hermano querido. Si usted siente envidia porque hay otro hermano que ha crecido espiritualmente más que usted, o que la relación de este con Dios sea más notable, o que alguien haya sido promovido al ministerio pastoral o un cargo de servicio en la iglesia. Nosotros tenemos en la iglesia una pluralidad de ancianos y nuestros 3 pastores tienen la misma autoridad de parte de Dios porque han sido los ungidos de Dios para predicar el evangelio. Si usted ama a uno más que otros, tiene que tener cuidado. Si aprecia más a uno que a otros, tiene que tener cuidado. Si usted los menosprecia, porque de pronto pueden tener menos títulos que usted, o pueden tener menos dinero, o son más humildes, tiene que tener cuidado, porque posiblemente usted está siendo envidioso. Y le recomiendo que le pida perdón a Dios, que se arrepienta y pídale que le ayude a cambiar ese espíritu amargo, resentido, envidioso y de ira. Los celos hicieron que el rey Saúl perdiera su reputación que tanto quería mantener. Tuvo celos de David. No soportaba que el pueblo aclamara sus logros militares. Acuérdense de 1 Samuel 18:7. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Por todos esos celos, Saúl acabó perdiendo el trono, su vida y su reputación en la batalla final contra los filisteos allí en el Gilboa. Santiago, en su carta, escribe acerca de la envidia y la avaricia. Santiago 4, versículo 1 y versículo 2, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es decir, dentro de la iglesia. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. El apóstol Pablo estaba hablando a una iglesia plagada de celos y contiendas. Perdón, el apóstol Santiago estaba hablando a una iglesia plagada de celos y contiendas. Pero en primer lugar, en los falsos maestros que estaban dentro de la iglesia. Santiago empieza a mostrar de dónde salen este tipo de celos y contiendas. Y muestra el orgullo como el origen de todas las enemistades y cómo este va de la mano con la ira. Además había codicia y asesinato, pero no en el sentido físico de matar a alguien, sino en el sentido de que no les importaba pasar por encima del otro con el fin de conseguir lo que quieran. Habían pleitos, había egoísmo, ya que no les gustaba que los demás prosperaran. Y esto se demostraba porque había un alejamiento de Dios. Hermanos y amigos, la codicia prueba que mis afectos y atenciones están centrados principalmente en esta vida. Está mostrando dónde se encuentra mi verdadero tesoro. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y yo le pregunto en este día, mi hermano y amigo, ¿dónde está puesta su mirada? ¿Dónde se encuentra vuestro tesoro?
en las cosas de arriba, en las celestiales o en las terrenales. Abraham obedeció a Dios de salir de Ur de los Caldeos hacia la tierra que Jehová le había dado por heredad. Y aunque él estaba en la tierra de la promesa, todavía vivía como un residente temporal y no consideró que su viaje a la tierra de Dios le había prometido había terminado cuando entró en ese Canaán terrenal, ¿no? Él estaba allí, pero él sabía que no era una herencia terrenal, una porción de tierra. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 9 al 10, que por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba el cielo. Abraham entendió por las palabras de Dios que algo más allá de ese mundo presente habría de ser provisto para él, en cumplimiento de su promesa de darle una posesión eterna. Es lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros podríamos decir que tenemos dos ciudadanías, la de vida aquí en nuestro país y la celestial. Debemos cambiar nuestra mirada y poner las cosas en las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas de arriba. Los profetas del Antiguo Testamento estuvieron dispuestos a ser ridiculizados, a ser perseguidos, a ser encarcelados, a ser maltratados, a ser asesinados, y sin embargo seguían predicando, aun cuando nadie les escuchaba y se burlaban de ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían puesta su mirada en las cosas de arriba, en las eternas, y no en este mundo, porque sabían que eran pasajeras y no se comparaban con la gloria venidera, con la gloria que vendrá. ¿Y por qué los apóstoles estaban dispuestos a dar su vida por causa de Cristo? Porque pensaban y decían, como el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todos ellos deseaban las cosas que verdaderamente debían desear. ¿Y cuáles son esas cosas? Vamos a nuestro tercer punto y último. Lo que verdaderamente debemos desear. Y en primer lugar, debemos desear una mente clara. Hoy en día estamos siendo bombardeados por todo lado, con basura. En la TV, el internet, los medios de comunicación, las redes sociales, el colegio, la universidad, etcétera. Y parece ser que lo que entra en nuestras mentes es más importante que lo que respiramos o lo que comemos, porque estamos actuando de la forma en que pensamos. En la caída de Adán entró el pecado de la humanidad y toda esa basura que hoy sigue retorciendo las mentes hasta que se desborda en nuestras acciones. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice que debemos transformar nuestras mentes. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Se necesita una nueva forma de pensar, de cambiar de mentalidad. ¿Y cómo podemos hacerlo? En primer lugar, mis amados hermanos y amigos,
para tener un compromiso serio con Cristo tiene la implicación de nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo para cambiar de mente. Hay que ser regenerado, donde se cambie el corazón de piedra por uno de carne y pueda amar a Dios. De esta forma llegaríamos a tener la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta retórica. ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los cristianos son capacitados por la palabra y el Espíritu Santo para conocer los pensamientos de su Señor y pensar de la forma que Cristo pensó. Y en segundo lugar, debemos guardar nuestras mentes de los ataques del mundo, de la forma en que piensa el mundo, de esas mentes depravadas que habla Romanos capítulo 1, versículo 28. No descuidando los medios de gracia, la escritura, la lectura, la oración, la mente renovada. Óigame bien, la mente renovada está saturada y controlada por la palabra de Dios. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Lo que verdaderamente debemos desear es desear la palabra de Dios. En el Salmo 19, versículo 10, describe el salmista el amor por los juicios de Jehová. Dice que son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. El creyente verdadero debe amar la palabra de Dios más que ninguna otra cosa que el mundo pueda ofrecer. Y si les ofreciera la opción de elegir las riquezas del mundo a cambio de este libro sagrado, no tendría que pensarlo dos veces. Dejarían cualquier cosa por las palabras del Dios viviente. Yo le pregunto, ¿este es su caso? Si le ofrecieran entre las riquezas y la palabra de Dios, ¿qué elegiría? Usted diría en este momento que la palabra de Dios, porque posiblemente hay cristianos moralistas o personas moralistas, pero también existen personas que tienen su mirada puesta en las riquezas y más que en la palabra de Dios. No quieren en ningún momento que Dios le hable, sino solo cuando tienen necesidad. Pero si no es su caso, posiblemente tiene un corazón codicioso y su mirada está puesta en otras cosas diferentes a la gloria de Dios. La Biblia es inspirada por Dios, dada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así como dice en 2 Timoteo 3:16. También la Biblia se describe como viva y eficaz y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como lo dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Por eso la Biblia tiene un valor hoy en día. Solo se pueden resolver nuestros dilemas morales a través de la clara enseñanza de las Escrituras. Y millones de personas por todo el mundo y diferentes culturas aprecian esta importancia. La mente de Cristo no se encuentra en las revelaciones y las profecías que hoy predican, en las profecías modernas, sino en la palabra de Dios. Y la mejor forma o la mejor manera de proteger nuestra mente es la palabra de Dios. En tercer lugar, lo que verdaderamente debemos desear es desear a Cristo mismo. Que la canción de amor de Cantar de los Cantares, allí lo vimos en capítulo 5, versículo 16, donde la joven que describe a su amado diciendo que es todo él codiciable, expresa el anhelo de Cristo que todo cristiano debería tener. Debemos codiciarlo.
Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice, Dios a través del profeta Jeremías, y él anima a jactarse y dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Ve lo que dice el versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Al igual que hay una forma correcta de codiciar o desear, también hay una forma justa de enorgullecerse. Enorgullecernos o sentir orgullo de nosotros mismos es una forma equivocada. Esto es un orgullo pecaminoso. Pero podemos enorgullecernos de conocer a Cristo de una forma que traiga a los demás a Él. Nos sentimos orgullosos de Cristo porque significa que lo deseamos, que lo anhelamos y que queremos conocerle más. Debemos anhelarlo tanto que renunciaríamos a cualquier cosa, siempre y cuando no renunciáramos a Él. Así como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todo lo que él tenía, sus títulos, su conocimiento, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y hoy lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ni los títulos, ni todo lo que él había tenido a través de toda su vida, no le importaba. Ser criado allí con los rabinos, con el maestro Gamaliel, conocer las escrituras, saber varios idiomas, tener buenas nacionalidades, no le importó, lo tiene como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pero este no solamente era un conocimiento simple, un conocimiento intelectual de Cristo, porque hoy muchos te dicen, Dios te bendiga, hermano, y dicen conocer a Cristo, pero verdaderamente no lo conocen. Es un conocimiento íntimo, es un conocimiento personal, es un conocimiento por experiencia. Este es el conocimiento que todo creyente debe tener de Él en amor y obediencia. Este es un corazón que desea a Cristo. Yo te pregunto en esta mañana, mi hermano y amigo, ¿cuánto deseas, cuánto anhelas a Cristo? En cuarto lugar y por último, lo que debemos desear es desear la vida eterna. El apóstol dijo en Romanos capítulo, el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2, hablando de los resultados de la justificación, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, nos regocijamos, nos enorgullecemos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo y nos gloriamos, nos enorgullecemos en la esperanza de la gloria de Dios. El destino final de todo creyente es participar de la gloria de Dios. Y esa esperanza se realizará porque Cristo mismo lo asegura. En Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, vemos la prioridad del apóstol Pablo y vemos lo que era o lo que él más deseaba como el premio más grande de su carrera. Nos dice que es como un atleta que se estira cada uno de sus músculos hacia la meta definitiva, bota todo lo que tiene por llegar a la meta. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento en Dios, que es Cristo Jesús. De esta forma debemos desear alcanzar el premio más grande, que es la vida eterna. El hombre o mujer que tiene una firme y confiada esperanza en un futuro con Dios, demuestra por medio de su vida que tiene un interés pequeño y pasajero por las posesiones, por los logros, por la alabanza de este mundo. Y el apóstol Pablo nunca codició ninguna posesión ajena. ¿Y por qué debería hacerlo? Si él sabía que partiría a su hogar eterno. Los grandes negocios, los grandes salarios, la opulencia, las riquezas, todo eso significaría poco para Pablo. Él disfrutaba de la mayor riqueza, del perdón, de la paz con Dios, de la comunión con Dios que se había perdido por causa de la caída del hombre, esta enemistad que estaba entre Dios y el hombre y que ahora ha sido posible por medio de Cristo. Hemos sido reconciliados con Él. Además, gozaba de la anticipación del cielo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cristo es la vida eterna, y desear a Cristo también es desear la vida eterna. Para concluir, hemos dicho que la codicia es desear tanto alguna cosa hasta perder el contentamiento en Dios. Primera Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La satisfacción de las necesidades básicas de la vida debería contentar a todos los cristianos. En Filipenses 4:11-12 dice el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La mayoría de personas piensan que solo podemos ser felices obteniendo más de lo que este mundo nos ofrece. Repito, la mayoría de personas piensan que solo podemos ser felices obteniendo más de lo que este mundo nos ofrece. Pero el apóstol Pablo tenía una actitud diferente. Y esta actitud es la que debe tener todo cristiano si quiere vencer la codicia. El apóstol Pablo había aprendido el secreto del contentamiento, cualquiera que fuera su circunstancia y lugar. Él sabía que Dios es la única fuente de la verdadera felicidad. No hay otra. Él sabía que Dios es la única fuente de la verdadera felicidad y no hay otra. Entonces los creyentes pueden estar siempre felices porque aún y cuando tengan muy poco de lo que este mundo ofrece, tienen las bendiciones espirituales de parte de Dios. En Cristo tienen todas las cosas que necesitan. Terminando con la cita, con el pasaje que nuestro hermano leyó. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Yo le pregunto, mi hermano y amigo, ¿está contento con lo que tienes ahora? ¿O hay algo en tu vida que esté en este momento te esté quitando ese contentamiento?
¿Hay algo en tu vida que hace que no estés contento con lo que Dios te ha dado hasta ahora? Sigue diciendo, porque Él dijo, y yo quiero que escuche estas palabras, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No importa la situación en la que tú estés, mi amado hermano y amigo. El Señor es tu ayudador. No temerás de lo que te pueda hacer el hombre. Es esa visión de la vida la que nos permite triunfar sobre la codicia pecaminosa. Saber que es bueno que poseamos y que no. Y vivir en un mundo opulento sin una mirada hacia la codicia. También será esa visión la que nos permita alegrarnos del éxito de otros sin tener envidia ni celos. Que si mi hermano tiene, me alegro con él. Si él se alegra, yo me alegro. Si él sufre, yo sufro. La obediencia al 10º mandamiento guardará los otros 9 mandamientos. El decálogo concluye exactamente de la misma manera como comienza. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios debe ser el que ocupe el primer lugar en nuestros corazones. Nadie ni nadie puede ocupar el lugar que le corresponde al Dios. Y el decálogo concluye: no codiciarás. Es decir, no dejarás que tus deseos por otras cosas ocupen el lugar que le corresponde a Dios. Como si tu felicidad dependiera de tener otras cosas aparte de Dios. Debemos tener cuidado nosotros con nuestros deseos. Tenemos que tener cuidado en dónde estamos poniendo nuestra confianza. Debemos mirar cuál es el objeto primario de nuestro deleite. Y nuestro principal deleite debe ser Dios. A modo de aplicación, Dios quiere con este mandamiento que tengamos nuestros deseos en el parámetro de su carácter santo revelado en su ley moral. Dios quiere que tengamos contentamiento con todo lo que Él nos provee en su providencia, de estar satisfechos en Dios. Y yo le pregunto, ¿estás satisfecho con lo que Dios te ha dado hasta ahora? Dios está prohibiendo buscar la felicidad en las cosas de este mundo, a tener un deseo desordenado por las cosas de este mundo, a envidiar que otros las tengan. Amigo y hermano, ¿qué es lo primordial en tu vida? ¿Cuál es tu felicidad? Si piensas que son las riquezas, podemos decir como en Lucas 21, Lucas 12:15, dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si es comida, bebida o vestido, estás totalmente equivocado. La Biblia dice: mas vosotros buscáis el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Si no tienes a Dios, no tienes nada en la vida. Así poseas títulos, propiedades, riquezas, si no tienes a Dios en tu vida, no tienes nada. Yo le invito a mi amigo que me está escuchando en esta mañana. Si tú quieres venir a Dios, si quieres entregar tu vida a Dios, hoy es el día de salvación. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tienes que hacer es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere el alma? El único que puede salvar tu vida es Jesucristo. Es el único nombre y medio dado a los hombres en que podemos ser salvos. Vamos a orar, mis hermanos.
Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Hemos tenido la oportunidad, Señor, de aprender de tu ley moral, de tus mandatos, del decálogo que tú has puesto, Señor, para que seamos un pueblo especial, un pueblo distinto, un pueblo santo, un pueblo que estaba en esclavitud de pecado, pero hoy, Señor, estamos esclavos tuyos, te servimos y te adoramos como nuestro único y verdadero Dios. Te agradecemos, Señor, porque hemos visto, Señor, y nos hemos gozado con lo que tú nos has enseñado. Y hoy con este mandamiento que nos invita a no codiciar lo pecaminoso, a no codiciar lo malo, a dejar la envidia, a dejar el orgullo, a estar satisfechos y contentos con lo que tú nos has dado, al saber de que tú tienes el control de todo lo que sucede en nuestra vida, Señor. Te ruego que nos perdones. Te ruego, Señor, que perdones si te hemos ofendido, Señor. Si hemos violado una y otra vez este mandamiento de codiciar los bienes de nuestro prójimo, la mujer de nuestro prójimo, el siervo, Señor, todo lo que él posee. Te rogamos que nos perdones, Señor, y que quites de nuestra vida ese espíritu amargo, ese espíritu de envidia, ese espíritu de codicia, Señor, que hace que no estemos satisfechos con todo lo que tú nos das. Guárdanos, Señor, bendice, Señor, y también te ruego por aquellos que por primera vez están escuchando tu palabra, que los guardes, que los ayudes, Señor, y que tengas misericordia de ellos y permita que puedan venir a arrepentimiento en este día y llegar a ti y que puedan tenerte como el único y verdadero Salvador de sus vidas. Gracias, Señor. Bendícenos, bendice su palabra. Permite que podamos vivir santamente, piadosamente, Señor. Que no seamos simples moralistas, sino al contrario, Señor. Que podamos vivir una vida íntegra como verdaderos creyentes, que amamos tu palabra, que vivimos tu palabra, Señor. A ti sea toda la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.